Buenas tardes, seguimos con la asignatura de programación, en este caso con el tema Fundamentos de Programación. Es bueno empezar con la frase motivacional que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln. Tenemos el ODS 4 o educación de calidad con su meta 4.3. De aquí al 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Tenemos como objetivo aplicar métodos computacionales para resolver problemas de su campo de estudio utilizando un lenguaje de programación. Tenemos como contenido introducción al lenguaje C, entrada, salida de datos, sentencias de control. Dentro de introducción al lenguaje C++ y entrada y salida de datos, tenemos que el lenguaje C fue desarrollado por Jane Stroop a finales de los años 80. Es una extensión del lenguaje de programación C. En C++ se diseñó para agregar soporte de programación orientada a objetos. Características: compatibilidad con C. C++ es compatible con la mayoría de código escrito en C, lo que permite reutilizar bibliotecas y programas existentes. Programación orientada a objetos. C++ proporciona características de programación orientada a objetos como clase, objeto y herencia por el mismo funcionamiento. Ciencia de rendimiento. C++ es un lenguaje de programación de alto rendimiento que permite un control más preciso del hardware y la memoria. Plantilla de programación genérica. C++ admite plantillas, lo cual permite la creación de algoritmos y contenedores genéricos. Amplia biblioteca estándar. C++ ofrece una extensión de biblioteca estándar que proporciona funciones y clases para una variedad de tareas. Aplicaciones y ámbitos de uso de C++. Tenemos desarrollo de software de sistemas. Es ampliamente utilizado para crear sistemas operativos, controladores de dispositivos y otros programas de bajo nivel. Desarrollo de aplicaciones de escritorio. C++ se utiliza en el desarrollo de aplicaciones de escritorio como editores de texto, software de diseño gráfico, herramientas de desarrollo. Programación de juegos. C++ es uno de los lenguajes más populares de desarrollo de juegos debido a su rendimiento y capacidad de control de hardware. Desarrollo de software embebido. Se utiliza en la programación de sistemas embebidos con microcontroladores, dispositivos de Internet de las cosas y sistemas de tiempo real. Computación científica y numérica. C++ se utiliza en las aplicaciones científicas y numéricas que requieren cálculos complejos de alto nivel de rendimiento. Ventajas C++: eficiencia de rendimiento, soporte para la programación orientada a objetos, amplia comodidad de desarrollo y recursos disponibles. Creación compilado C++, configuración del entorno, dirección del entorno se integrado y de configuración del entorno de trabajo. Inclusión de bibliotecas. C++ se utilizan bibliotecas para acceder a funciones y características adicionales. Para incluir una biblioteca, la directiva include seguida del nombre de la biblioteca. Como tenemos ahí, include IOStream. Función principal main. Todo programa de C++ debe tener una función llamada main. Es el programa de entrada donde comienza la ejecución del programa. La función main tiene la siguiente estructura. In main, return 0, valor de retorno opcional, lo que indica 0 indica que el programa no retorna valor. Declaración de variables y tipos de datos. C++ es necesario declarar las variables antes de usar. La declaración de una variable incluye su tipo y su nombre. Tenemos tipo entero, entero que puede almacenar números enteros. Float, número de punto importante de precisión simple. Double, número de punto importante de precisión doble. Char, carácter individual. Bool, valor booleano que posee verdadero o falso. String, secuencia de caracteres. Ahí tenemos un ejemplo, como sería un programa. Ahí tenemos lo que es incluye string, tenemos int main, int edad, la altura, char inicial, string nombre. Tenemos seout, ingresa el nombre, sein, que recibe el nombre, seout, ingreso edad, 5 de guarda, ingreso altura con seout y ingresamos la inicial. Al final lo que nos imprime es con seout, hola, tienes cuántos años, altura e inicial. Y mandamos return 0. Utilización del objeto SIM para recibir datos de usuario. En C++ se utiliza el objeto SIM de entrada estándar para recibir datos de usuario desde consola. Este objeto está definido en la biblioteca IOStream. Para leer datos de usuario se utiliza el operador de extracción mayor, por ejemplo. Tenemos en el ejemplo de edad, seout, ingreso edad, sin edad. También tenemos diferentes tipos de datos. Y para leer un número desde SIM se utiliza el mismo enfoque con el ejemplo anterior. In edad, seout, ingreso edad, sin edad. O a lo double se declara en este caso para leer un número de punto flotante se sigue el mismo enfoque, pero se utiliza una variable tipo float o double. Tenemos float de altura, seout de ingreso su altura, sin la parte de la altura. Char, para leer un carácter se utiliza una variable tipo char, char inicial, texto inicial y guardamos en sin la inicial. Lectura de diferentes tipos de datos, tenemos lo que es string, para leer una cadena de caracteres se utiliza una variable tipo string, la tipo string. Uno de string, seout de ingreso el nombre y sin nombre.
Es importante tener en cuenta que string solo lee hasta el primer espacio, en blanco o salto de línea. Si está leer una línea completa, puede ser la función getLine de la biblioteca string. Tenemos ahí string dirección, sea en su dirección getLine, en este caso el string anterior y la dirección, para que nos coja más de una línea. Utilización del objeto seout para mostrar datos de consola. Tenemos que en C++ se utiliza el objeto seout, la ley estándar para mostrar datos en consola. Este objeto está definido en la biblioteca de string. Para imprimir datos se utiliza el periodo de inserción menor menor. En edad, seout, la edad es. Hay que recalcar que el L se utiliza para lo que es salto de línea. Imprimir diferentes tipos de datos. Para imprimir un número entero se utiliza el mismo enfoque que del ejemplo anterior, seout en número igual 42, seout del número es. Tenemos for double para imprimir un número de puntos importantes. Sigue el mismo enfoque, pero se utiliza la variable double float. La float de altura 1.75, la altura es. Char para imprimir un carácter se utiliza una variable de tipo char. Tenemos char inicial, seout la inicial es. String para imprimir una variable de carácter se utiliza una variable de tipo string de la biblioteca string. Caso string one, seout del nombre es. Es posible combinar diferentes tipos de datos y textos en una misma línea utilizando múltiples operadores de inserción, en este caso menor menor. En este caso vamos combinando, imprimiendo las variables como mostramos en el ejemplo. Operados en C++ tenemos operados aritméticos, suma, resta, multiplicación sin módulo, sería más, menos, asterisco, slash y el porcentaje de módulo. Operaciones de asignación, tenemos igual, más igual, menos igual, asterisco igual, slash igual. Operados de comparación, igual igual, diferente de, menor mayor, menor igual, mayor igual. Operadores lógicos, el i, el and, el or, el not. Sentencias de control. Tenemos la estructura de la sentencia if else. Se utiliza para tomar decisiones basadas en una condición. La sintaxis, la siguiente if condición, bloque de código ejecutar, else, bloque de código ejecutar. En este caso se utiliza operadores de comparación. Se pone igual igual, diferente de, menor, mayor, menor igual, mayor igual. Tenemos también la estructura de las condiciones C++. Por ejemplo, declaramos, aquí hacemos una comparación, aquí lo que se está en este ejemplo mostrando cuál es el número, si no es positivo o negativo. Estructura switch case, la estructura constitucional de switch case se utiliza para evaluar una expresión o variable en diferentes acciones según el valor de la expresión. La sintaxis básica es switch expresión, que es valor 1, break, valor 2, break, n valor de for, break. Vamos a ver casos case y caso por defecto de for. Los casos case se utilizan para especificar los posibles valores que puede tener la expresión y definir el bloque de código que se ejecutará si la impresión coincide con ese valor. El caso por defecto de for se utiliza para crear un bloque que se ejecutará si la expresión no coincide con ningún valor del caso. Cada caso deberá finalizar con la palabra break para salir de la instrucción set case y evitar que se ejecuten los casos siguientes. Por estructura set case tenemos aquí número de meses, aquí se va eligiendo según el número qué meses. Sintaxis del bucle while. El bucle while se utiliza para repetir un bloque de código mientras se cumple una condición específica. La sintaxis básica es while condición, bloque de código a repetir mientras la condición sea verdadera. Las condiciones, uso de condiciones para controlar la repetición. La condición específica de bucle while se evalúa antes de la iteración. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código y luego se vuelve a evaluar la condición. La condición es falsa, se sale del bucle y la condición continúa con la siguiente línea de código después del bucle while. Ejemplos de bucle while, en este caso se está colocando lo que es una lista, números del 1 al 5. Sintaxis de bucle do while, el bucle luego se utiliza para repetir un bucle de código al menos una vez y luego continuar repitiendo mientras se cumple una condición específica. La sintaxis básica es do, código a repetir, while condición. Uso las condiciones para repetir este bucle, que en este bucle se evalúa después de cada iteración. Esto significa que el bucle código se ejecutará al menos una vez y luego la condición se evalúa. La condición es verdadera, se repetirá el bloque de código. Si la condición es falsa, sale del bucle, la ejecución continúa con la siguiente línea de código después del bucle do while. Tenemos en este caso, es lo mismo, pero al menos una vez es la diferencia entre while y do while, que el while siempre la condición sea verdadera y do while al menos si la condición, al menos si no es verdadera, se puede ejecutar una vez.
Sintaxis del bucle for. El bucle for se utiliza para repetir un bucle de código, un nombre específico de vez. La sintaxis básica es for, inicialización, punto y coma, condición, punto y coma, expresión. Ok, entre llaves, bloque de código repetir. Uso de variables de control y condiciones, expresiones incrementales, decrementales. La inicialización se establece para el valor inicial de una variable de control. La condición se evalúa antes de cada iteración. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código. Si la condición pues, sale de bucle. La expresión se ejecuta después de cada iteración, se utiliza para enfocar el valor de la variable de control. Las expresiones incrementales o decrementales como i más o i menos se utiliza comúnmente para decrementar las variables de cada iteración. Ejemplo de bucles, aquí tenemos un bucle, en este caso for. Si la sentencia breve se utiliza para salir del bucle la estructura de forma prematura. Cuando se encuentra una declaración break, el control se transfiere inmediatamente fuera del bucle, omitiendo cualquier iteración restante. Más común es finalizar un bucle cuando se cumple una condición específica. Usa la sentencia continua, se utiliza para saltar la siguiente iteración del bucle sin ejecutar el resto del bloque del código. Cuando se encuentra una declaración continua, se salta la siguiente iteración, se ejecutan las instrucciones que siguen el contenido dentro del bucle. El uso más común del continuo es para omitir siguientes iteraciones basadas en una condición y continuar con la siguiente iteración. Veamos en este caso continuo aquí o sea, si se da esto, sigue. Si es que se cumple esta condición, igual a 9, para ahí. Muchas gracias. Algo también que hay que ejecutar aquí son los de las variables postfijas e infijas. Yo pongo más i o i más j. En el caso de más i, tenemos que primero, o sea, al menos va a tener una unidad, es decir, va a ser 1 más i. Y en el caso de i va a ser, en este caso no hay un valor, al menos, porque si no se cumple una condición sería i más 1. También no se olviden de resolver las actividades de la aula, ¿verdad? Por las cuales ayudarán a enriquecer su conocimiento. Muchas gracias.